Hola, bienvenidos. Somos estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja. Quien les habla, Luis Pabucar, Michelle Calva, Tania Loja, Andrea Loyaga. Esta vez vamos a hablar acerca de un tema de gran importancia para el desarrollo de nuestra carrera, como es la fisiología reproductiva de la hembra y la lactancia. Vamos a empezar con la temática que hemos planteado, la fisiología reproductiva de la hembra. anatomía fisiológica de la hembra, Regulación neurohormonal de la hembra. Ciclo sexual de la hembra. Y dinámica folicular y duración del celo calor de las diferentes especies. ¿Qué es la fisiología? La fisiología animal es una rama de la fisiología que se encarga de estudiar el funcionamiento biológico de las distintas especies animales. Estos análisis pueden realizarse a nivel de órgano o a nivel celular. De esta manera, luego de realizado el estudio fisiológico, la persona podrá tener una mayor comprensión acerca del comportamiento de un órgano o tejido y, en general, entender el porqué de la conducta animal. Los fisiólogos animales analizan la estructura y función de las diversas partes de un animal, y como estas partes, siendo diferentes, trabajan en conjunto para permitir a los animales mejorar su conducta normal y responder a su entorno. Uno de los factores más comunes dentro de la fisiología animal es la diversidad. En la Tierra conviven millones de diferentes especies animales, y cada una de ellas ha adoptado a través de la evolución características únicas e innumerables. Cada proceso fisiológico es resultado de las actividades de los tejidos difíciles de regulación genética de incontables células. ¿Qué es la fisiología reproductiva? El proceso reproductivo es uno de los eventos más complejos, pero al mismo tiempo más fascinantes de la naturaleza, pues representa para cada individuo la posibilidad de perpetuarse a través de sus descendientes. El proceso requiere también la participación del ovocito, el gameto femenino que procede del evento de maduración folicular efectuada en el ovario, además de la participación de otras estructuras del sistema nervioso central que constituyen el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Por su parte, el semen depositado en el fondo del saco vaginal y en el conducto endocervical durante el coito contiene como elemento principal al espermatozoide, el gameto masculino, que deberá iniciar una difícil jornada a partir de ese momento. Aparato reproductor de la hembra. El aparato genital de la hembra es exclusivo e independiente del urinario. Está constituido por los ovarios, un sistema de conductos y los genitales externos. Los ovarios son de naturaleza doble, endócrina y citógena. El sistema de conductos o vías genitales representado por los oviductos, útero y vagina. Los genitales externos están conformados por el clítoris y los labios mayores y menores, todo en conjunto se denomina vulva. Órganos que componen el aparato reproductor de la hembra son 2 ovarios, 2 oviductos, útero, vagina, vestíbulo y vulva. Ovarios. Son glándulas exócrinas y endócrinas. Entre las hormonas que producen los ovarios podemos citar a los estrógenos, la progesterona y la inhibina. Los estrógenos, hormonas esteroideas, son producidos por el folículo ovárico y tienen acciones sobre los distintos órganos blancos como son las trompas de falopio, el útero, la vagina, la vulva y el sistema nervioso central, en el cual estimulan la conducta de celo y el hipotálamo, donde ejercen un feedback negativo sobre el centro tónico y positivo sobre el centro cíclico. Oviductos o trompas uterinas. Son 2 tubos contorneados sinuosos que se extienden desde el ovario al cuerpo uterino respectivo. Presenta 3 porciones. Extremidad ovárica o craneal, la cual se presenta ensanchada y recibe también el nombre de infundíbulo, pabellón de las trompas. En sus bordes tienen unos flecos llamados fimbrias que palpan la superficie del ovario para determinar dónde se va a producir la ovulación. Porción intermedia, cuerpo o ámpola, comprendida entre la extremidad ovárica y la extremidad uterina, es la zona más amplia, y la extremidad caudal, segmento uterino o istmo, el cual se encuentra en el cuerpo de las trompas y el extremo de los cuernos uterinos. Funciones del oviducto. Es el lugar natural de la fecundación del óvulo por los espermatozoides. Captan el óvulo y lo llevan hacia el cuerpo uterino.
El ovocito es fecundado en el tercio de la ámpola próximo al infundíbulo. Si no está fecundado, permanece en la ámpola debido a que el diámetro de la corona radiante supera el diámetro del istmo y le impide avanzar. Las células secretoras de la mucosa de la trompa uterina nutren al embrión durante su traslado hacia la cavidad uterina, a donde llega en menos de una semana. El útero es un órgano hueco situado entre la vagina y el recto. Sus dimensiones varían de acuerdo a las especies. Presenta 3 regiones o segmentos: cuello o cérvix, a través del cual se conecta con la vagina; cuerpo, en donde se desarrolla el embrión; y cuernos, conectados con las trompas de falopio. Cérvix o cuello uterino. El cérvix o cuello uterino es la barrera fisiológica que separa las áreas más craneales del tracto genital de la hembra del medio externo. Es la vía de paso para los espermatozoides hacia el útero y del feto hacia el exterior en el parto, y actúa de barrera protectora frente a la llegada de gérmenes procedentes de la vagina y de filtro selectivo para el paso de espermatozoides. La vagina. La vagina es un segmento importante del canal del parto y constituye el órgano copulatorio de la hembra. Las secreciones mucosas que lubrican la vagina facilitan la cópula y en algunas especies como la vaca proporcionan un olor específico y distinto. La disposición de la musculatura vaginal, de tipo rugoso, permite la distensión del órgano durante el apareamiento y el parto. Además, las paredes vaginales tienen capacidad para absorber el plasma seminal y no se expele después de la eyaculación. Vías genitales. La vulva representa la abertura exterior de las vías genitales, situada en la región perineal, inmediatamente debajo del ano. Posee abertura exterior o hendidura vulvar, que es una abertura alargada verticalmente, limitada por 2 labios y 2 comisuras. Y la cavidad interior achatada de un lado a otro, de paredes continuas y separado de la vagina por el meato urinario externo. Presenta el clítoris y los labios. El vestíbulo. El vestíbulo se localiza entre la vagina y la vulva. La unión de vagina y el vestíbulo se marca por la presencia del orificio uretral externo, así como un pliegue inmediatamente craneal al orificio uretral externo, un vestigio del himen. La ovulación, regulada por la acción de las hormonas secretadas por el ovario, estrógenos y progesterona. La ovulación es la liberación del ovocito debido a la ruptura del folículo. Esta ruptura del ovocito va acompañado por el licol folicular, la corona radiada y células del cúmulo florífero. Este fenómeno sucede a nivel del estigma ovárico, lugar donde el folículo está adherido a la superficie del órgano. El ovario expulsa el ovocito, el cual es captado por el infundíbulo y es llevado al interior del oviducto, donde normalmente tiene lugar la fecundación. Proceso de la ovulación. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis mediante pulsos lentos, induciendo la síntesis de hormona folículo estimulante, o mediante pulsos rápidos activando la secreción de hormona luteinizante. Se selecciona el folículo dominante destinado a ovular. Este folículo dominante libera inhibina, impidiendo el crecimiento de los demás folículos que entran en atresia. En la fase folicular del ciclo menstrual, el folículo ovárico sufre una serie de transformaciones denominadas expansión del cúmulus. Estos cambios son estimulados por la secreción de la hormona folículo estimulante. Luego que estas transformaciones se completan, se forma una abertura denominada estigma en el folículo. El óvulo deja el folículo a través de esta abertura. La ovulación es disparada por un aumento significativo en la secreción de FSH y LH por las glándulas pituitaria. El óvulo es liberado en el peritoneo y recogido por las trompas de falopio mediante un movimiento peristáltico. Entre las hormonas que participan en la reproducción tenemos hormonas peptídicas o proteínicas, folículo estimulante, hormona luteinizante, gonadotropina coriónica equina, oxitocina, melatonina, y hormonas lipídicas, estrógenos, andrógenos, progesterona, prostaglandinas, prostaglandina F2-alfa y prostaglandina E2. La regulación neurohormonal de la hembra. La secreción cíclica de las hormonas en el ovario está regulada por la gonadotropina de la adenohipófisis, FSH y LH, las cuales a su vez están controladas por la GnRH sintetizadas en el hipotálamo. Para poder comprender los cambios hormonales
que tienen lugar en el ciclo, es importante saber que a nivel del ovario se producen dos etapas consecutivas, la fase folicular y la fase luteica. Las hormonas comienzan la cadena de regulación, aparecen en el eje hipotálamo-hipófisis. En la regulación de la reproducción, el hipotálamo secreta sobre la hipófisis la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH. Esta secreta a su vez otras dos hormonas como son la folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. La hormona folículo estimulante FSH actúa sobre el folículo secretando otras dos hormonas, las cuales son los estrógenos y la inhibina. La hormona luteinizante actúa sobre el cuerpo lúteo, en el cuerpo lúteo se secreta la progesterona. La liberación de estas hormonas no es pulsátil, sino que está relacionada con los cambios ováricos. Así, la FSH estimula el crecimiento del folículo y al desarrollarse se inicia la liberación de cantidades importantes de estradiol. La importante concentración de estradiol en el crecimiento del folículo ejerce una acción positiva sobre el núcleo generador de los impulsos en el hipotálamo y provoca una cascada de hormonas, primero de GnRH y después de las gonadotropinas, de tal forma que superado cierto umbral de estradiol se produce la liberación de una descarga única de LH o la preovulatoria y a continuación tiene lugar la ovulación. La secreción de progesterona permanece en unos niveles mínimos durante el crecimiento folicular. Estos niveles se incrementan y producen un feedback negativo, inhibiendo la producción de progesterona e inhibina, respectivamente, en el momento que comienza la funcionalidad del cuerpo lúteo y se mantiene hasta que se produce la luteólisis, iniciándose un nuevo ciclo. Si se diera el caso que la hembra quedase gestante, las concentraciones persistentes de progesterona bloquearía el sistema de control del hipotálamo y por lo tanto el ciclo estral quedaría interrumpido. Ciclo sexual de la hembra. El ciclo sexual en la hembra es la fase o lapso entre dos estros. Ciclo estral. Es un fenómeno reproductivo, durante el cual va a haber periodos regulares pero limitados de receptividad sexual. La hembra acepta al macho en el momento del celo. Este periodo varía según la especie. El ciclo estral tiene por objeto preparar las condiciones favorables para la fecundación, nidación y desarrollo del feto. Representa un proceso complejo de modificaciones morfológicas y endocrinas del tracto reproductivo y sistema nervioso central. Tipos de ciclo. Poliéstricos, como en el caso de la vaca, la cerda y las cabras, que ocurre cada 21 días. Poliéstricos estacionales, repiten su ciclo regularmente pero en determinada estación del año, como en el caso de las yeguas, cuyo ciclo estral es de fotoperiodo largo, o de las ovejas, cuyo ciclo es de fotoperiodo corto. Monoéstricos, presenta uno o dos celos al año, como en el caso de las perras. El ciclo estral en los animales domésticos se divide en dos fases que son fase folicular, que incluye al proestro y estro, fase luteínica, al metaestro y diestro. Proestro es el periodo que sigue a la desaparición del cuerpo amarillo, durante el cual disminuyen los valores de progesterona. La liberación de FSH estimula el crecimiento del folículo, por lo que van a aumentar los estrógenos. Es la fase que precede al celo. Se caracteriza por un incremento marcado de la actividad del aparato reproductivo. Hay crecimiento folicular y regresión del cuerpo lúteo del ciclo previo. Además, el útero aumenta de tamaño, el endometrio está congestionado y edematoso y sus glándulas presentan abundante actividad secretora. La mucosa vaginal está hiperémica y el número de capas del epitelio se incrementa estando cornificadas las más superiores. Estro o celo. Se la define como el periodo de receptividad sexual durante el cual ocurre la ovulación en la mayoría de las especies y se inicia la formación del cuerpo amarillo. Es la primera etapa considerada como el día cero de comienzo del ciclo estral, porque la hembra está en un estado fisiológico diferente de los demás días del ciclo. La duración de este periodo va a depender de la secreción de estrógenos y de la acción de estos en el ámbito central, y es variable según la especie.
Esta fase comienza con la receptividad al macho, es decir, la hembra se deja montar por otras hembras, que se conoce como una conducta homosexual. El estro es el periodo en que acepta al macho. El comienzo y final del estro son momentos perfectamente detectables en el ciclo estral y por lo tanto utilizables como referencia para determinar la duración del mismo. La hembra generalmente busca al macho y permanece quieta en su presencia para que la cubra. Las glándulas del útero, cérvix y vagina secretan abundante cantidad de moco. El epitelio vaginal y el endometrio están hiperémicos y congestionados. El cérvix se encuentra dilatado. Metaestro. Es la fase posovulatoria caracterizada por el desarrollo y comienzo de la secreción de progesterona. Es la fase inmediatamente posterior al estro. Las células granulosas del folículo que ha ovulado se transforman en células luteales, a partir de las cuales se forma el cuerpo lúteo. En esta fase se reducen las secreciones de las glándulas uterinas, cervicales y vaginales. Diestro o anestro. Es el periodo durante el cual predomina la influencia de la progesterona luteínica sobre las estructuras sexuales accesorias. Desaparece la hipertrofia e hiperplasia de las glándulas uterinas y el cuello uterino se contrae. Las secreciones son escasas y pegajosas, y la mucosa vaginal se vuelve pálida. ¿Qué es la dinámica folicular? Se conoce como dinámica folicular al proceso de crecimiento y regresión de folículos primordiales que conllevan al desarrollo de un folículo preovulatorio. En vacas, el desarrollo folicular ocurre en forma de ondas. Usualmente ocurren de 2 a 3 ondas durante cada ciclo estral y el folículo preovulatorio se origina a partir de la última onda. Los ciclos estrales en vacas con 3 ondas foliculares son generalmente más largos, de 20 a 24 días, comparados con los ciclos estrales de vacas con 2 ondas foliculares que van de 8 a 20 días. Estas ondas se observan tanto en animales jóvenes como en adultos, en vacas preñadas, durante el posparto y durante el ciclo estral. El ciclo estral bovino consta básicamente de 2 ondas foliculares y cada una de ellas comienza con el reclutamiento inicial de un grupo de folículos en crecimiento. Solo uno de ellos continuará creciendo, convirtiéndose en el folículo dominante, que tiene un papel activo en la regresión del resto de folículos. Inmediatamente, después de la ovulación, una nueva onda folicular comienza. El folículo dominante de esta onda no podrá ser ovulado por la presencia de altos niveles de progesterona y se volverá atrésico. Inmediatamente, una nueva onda folicular se inicia. El folículo dominante de la segunda onda folicular que está presente cuando la luteólisis ocurre generalmente llegará a ser el folículo ovulatorio del celo. El inicio de cada oleada de crecimiento folicular está precedida por un incremento en la concentración de FSH. Después hay un descenso significativo de la FSH debido al incremento en la concentración de estradiol secretado por los folículos en crecimiento. El mecanismo de selección del folículo dominante se basa en un cambio en la capacidad de respuesta a la FSH y a la LH. Ello implica primero un descenso de la concentración de FSH propiciado por el estradiol y la inhibina producidos por todos los folículos en crecimiento. El folículo dominante desarrolla la capacidad de seguir creciendo con bajas concentraciones de FSH, que son insuficientes para los folículos más pequeños. Además, cuando el folículo dominante adquiere un diámetro de 8 milímetros, comienza a desarrollar receptores para la LH en las células de la granulosa, que funciona como la FSH. Al final de la fase de crecimiento, dependiendo de si el cuerpo lúteo regresa o no, se producirá la ovulación o bien la pérdida de los receptores para la LH y la atresia del folículo dominante. Cuando cesa la secreción folicular de estradiol, la FSH vuelve a subir y ello desencadena la repetición del ciclo ovárico.
Clasificación del ciclo estral en las diferentes especies domésticas. El número de ciclos estrales que presentan las hembras domésticas varía según la especie. Hay hembras, como la vaca y la cerda, que presentan varios ciclos a lo largo del año, por lo que se les denomina poliéstricas, continuas o no estacionales. La yegua, la cabra, la gata y la oveja también presentan varios ciclos estrales, pero dentro de una determinada estación reproductiva, denominándose poliéstricas estacionales. Por último, la perra solo presenta un ciclo durante la estación reproductiva y se clasifica como monoéstrica estacional. Hay que destacar que en la gata la duración del ciclo es de 2 a 4 días si ha sido cubierta o bien de 8 a 10 días si no lo ha sido. La duración del ciclo estral en las hembras domésticas según la especie es: la yegua de 18 a 22 días, vaca de 20 a 21 días, oveja de 16 a 17 días, cabra de 21 a 22 días, la cerda de 21 días, la perra de 180 días, la gata de 2 a 4 o de 8 a 10. Duración del celo o calor. En la mayoría de las especies mamíferas la ovulación es espontánea, es decir, que ocurre independientemente de toda aproximación sexual. Pero en algunas especies, como la gata y la coneja, la ovulación depende del acto del coito. Son estas las especies de ovulación provocada. La vaca posee una duración del celo de 18 a 24 horas, con una ovulación espontánea. Duración del celo o calor. En la mayoría de las especies mamíferas la ovulación es espontánea, es decir, que ocurre independientemente de toda aproximación sexual. Pero en algunas especies como la gata y la coneja la ovulación depende del acto del coito. Son estas las especies de ovulación provocada. La vaca posee una duración del celo de 18 a 24 horas, con una ovulación espontánea. La yegua de 3 a 8 días con ovulación espontánea. La oveja de 1 a 2 días con ovulación espontánea. La cabra de 2 a 3 días con ovulación espontánea. La cerda de 2 a 3 días con ovulación espontánea, la perra con 8 a 10 días y posee ovulación espontánea, los camélidos todo el año, la gata de 2 a 3 días, 2 veces por año con una ovulación y la coneja actividad continua con ovulación provocada. Continuando con la fisiología reproductiva de la hembra, trataremos de un tema de gran importancia en la rama de veterinaria, como es la fisiología de la lactación. ¿Quién les habla? Mirka Montero, Diana Peña, Juan Carlos Bolum. Vamos a empezar con la temática que hemos planteado sobre la fisiología de la lactación, que son los periodos consecutivos de la lactación, anatomía de la glándula mamaria. ¿Qué es la fisiología de la lactación? La fisiología de la lactación abarca el desarrollo de la glándula mamaria desde la etapa fetal hasta la edad adulta. El desarrollo futuro durante la preñez y el inicio de la lactancia con los consecuentes sucesos adaptativos, metabólicos y de comportamiento. ¿Qué es una glándula mamaria? Las glándulas mamarias son órganos que, en todos los mamíferos, producen leche para la alimentación de sus crías o hijos durante los primeros meses o semanas de vida. Estas glándulas exócrinas son glándulas sudoríparas dilatadas. Anatomía de la glándula mamaria. La glándula mamaria es considerada como glándulas sudoríparas de origen dérmico, modificadas y cubiertas externamente por la piel suave al tacto, provista de vellos finos excepto en los pezones. Tenemos el desarrollo de la glándula mamaria. El desarrollo de la glándula mamaria en la hembra se realiza durante 5 fases del desarrollo animal. Como primera tenemos el desarrollo fetal de la glándula mamaria. Esta puede identificarse desde las primeras etapas del desarrollo embrionario después de los 30 días de la concepción, cuando se aprecia un extracto de células cuboidales ectodérmicas que forman la banda mamaria de la región inguinal. Como segundo tenemos el desarrollo de la glándula desde el nacimiento a la pubertad. El desarrollo de la glándula en esta etapa de crecimiento animal se debe a un aumento de tejido conjuntivo con deposición de grasa ovárica.
Sin embargo, hay un cierto crecimiento de tejido secretor, ya que el sistema de conductos continúa desarrollándose. Tercero, desarrollo de la glándula mamaria después de la pubertad. Con cada estro existe un ligero brote de desarrollo de tejido glandular, gracias a la influencia de las hormonas ováricas, estrógenos, progesterona, hormona del crecimiento, prolactina e insulina. Cambios durante la preñez. Tenemos como el cuarto fase, que es la mayor parte del crecimiento glandular sucede durante la preñez. Hay un desarrollo del sistema en condiciones durante los primeros meses de gestación, pero en el quinto mes los lóbulos ya están formados. Aunque estén muy pequeños, existe un gran crecimiento de lóbulos areolar al final del sexto mes. Como quinto tenemos cambios durante la lactación. Existe un desarrollo adicional de la glándula al inicio de la lactación, habiendo poca proliferación celular después de este. Aparentemente, las células que se destruyen y eliminan en la leche durante la lactación no son reemplazadas por mitosis durante las últimas fases de ella. Tenemos estructura. La ubre comprende las siguientes estructuras anatómicas: una estructura externa formada por un aparato suspensorio y una estructura interna que consta de un estroma, parénquima, además contiene ductos y vasos nerviosos. Estructura externa: el aparato suspensorio de la ubre. La piel. Como primera tenemos la piel, que protege y colabora a la suspensión y estabilidad de la ubre. Segundo, el cordón hiloral, que forma la banda entre la superficie dorsal y la pared abdominal. Tercero, la fascia superficial o tejido hiloral subcutáneo, que sujeta la piel de los tejidos contiguos. Cuarto, el ligamento suspensorio lateral, que está parcialmente constituido de tejido elástico, pero principalmente por tejido conjuntivo fibroso blanco. Quinto, el par de niveles profundos del ligamento suspensorio lateral se originan también en el tendón subpélvico. Sexto, el tendón subpélvica prácticamente no forma parte de las estructuras de suspensión, pero es el que origina los niveles de ligamentos laterales superficiales y profundos. Séptimo, las dos láminas elásticas amarillas, por el hecho de originarse en la única abdominal, constituyen un ligamento suspensorio medio, se originan en la pared abdominal y se insertan en la porción media entre las dos mitades de la ubre, formando una separación entre las dos mitades. El seno lactífero glandular es una cavidad situada encima de la base del pezón y es de tamaño variable. Las fibras de tejido conjuntivo distribuidas a través de la glándula que sirven como medio de sostén en ocasiones está en cantidad excesiva y da lugar a una glándula llamada dura, con parénquima pobre y por consiguiente con escasa capacidad de producción. Esta característica puede ser de tipo hereditario o el resultado de un proceso inflamatorio de la glándula. El alvéolo o el lobulillo glandular se presenta en forma de tubo dilatado irregular, rodeado por un epitelio simple y cúbito, que descansa sobre una membrana basal. Entre el epitelio y la membrana basal está una red capilar y venosa, así como una capa discontinua de mioepiteliocitos estrellados que encierran al alvéolo y que se contraen durante el proceso de vaciado de esta unidad funcional. Las células secretoras que forman al epitelio alveolar reciben el nombre de lactocitos o exocrinocitos lácteos, que cuando la glándula mamaria está en reposo se muestra como un epitelio cuboide bajo, con escaso citoplasma y un núcleo central. Fisiología de la lactación. La fisiología de la lactación abarca el desarrollo de la glándula mamaria desde la etapa fetal hasta la edad adulta, el desarrollo futuro durante la preñez y el inicio de la lactancia con los consecuentes sucesos adaptativos, metabólicos y de comportamiento. Mamogénesis. Las hormonas del metabolismo, factores de crecimiento y prolactina son necesarias para el normal desarrollo de la glándula mamaria.
con especial referencia a las hormonas sexuales esteroides. A través de la gestación, la proliferación del epitelio mamario es dependiente de estrógenos y progesterona. Las dos hormonas interactúan y se refuerzan sinérgicamente entre ambas. Los receptores específicos para esas hormonas se expresan en niveles muy bajos durante la mamogénesis o lactogénesis. Lactogénesis. La producción de leche es controlada por las hormonas lactogénicas, la prolactina y la hormona de crecimiento, durante la lactogénesis y lactopoiesis. La prolactina y hormona de crecimiento son esenciales para la transición de proliferativo a glándula mamaria, lactando a través del dominio de hormona del crecimiento sobre la prolactina durante la galactopoiesis. Lactogénesis 1. Comienza en el último tercio de la gestación. Diferenciación de las células mamarias, aumento de la actividad enzimática, interviene la prolactina, insulina y glucocorticoides. Lactogénesis 2. Secreción láctea abundante, comienza poco antes del parto y continúa por varios días. Galactopoiesis. En el mantenimiento de la producción lechera, o también conocido como galactopoiesis, la acción de la prolactina es a través del epitelio mamario, en forma directa o factores de transcripción, que actúan en forma directa en la glándula mamaria o indirectamente con la producción de IGF-1 local o producida en el hígado. Fisiología de la lactación. La fisiología de la lactación abarca el desarrollo de la glándula mamaria desde la etapa fetal hasta la edad adulta, el desarrollo futuro durante la preñez y el inicio de la lactancia con los consecuentes sucesos adaptativos, metabólicos y de comportamiento. El inicio de la lactancia es acompañado por el aumento de el volumen sanguíneo, la producción cardíaca, el flujo sanguíneo mamario y el flujo sanguíneo a través del flujo sanguíneo hepático y gastrointestinal. El reflejo de eyección se activa con la presencia de leche en la glándula y la oxitocina que actúa en la contracción de las células mioepiteliales. Además de los mecanismos centrales, mecanismos locales dentro de la glándula mamaria regulan el inicio de la lactancia, mantenimiento, regulación del flujo sanguíneo y apoptosis. Cada fase está caracterizada por un estricto control hormonal. 3 categorías de hormonas están involucradas. Hormonas reproductivas, estrógenos, progesterona, lactógeno placentario, prolactina y oxitocina. Actúan directamente sobre la glándula mamaria. Hormonas del metabolismo, hormona de crecimiento, corticosteroides, tiroides, insulina, que funcionan en distintas partes del cuerpo y a menudo tienen efectos sobre la glándula. Y finalmente, las hormonas de producción local, que incluyen la hormona de crecimiento, prolactina, paratiroida peptídica y leptina, hormona con síntesis en el tejido adiposo, pero también en la glándula mamaria. Created using Powtoon.